Hola, ¿qué tal amigos de Elipsis 24? Yo soy Marcos Ellis, actor y director de teatro, y en esta ocasión, en este programa, vamos a traerles un tema bastante interesante, o por lo menos es interesante para mí. Yo creo que también lo va a ser para ustedes, y es el teatro. El teatro en el cine y la televisión. ¿Cómo es que aparece el teatro en el cine y la televisión? ¿Es así el teatro como lo pintan las películas y las series? ¿Está exagerado? ¿No está exagerado? ¿Qué parte sí es más o menos real? ¿Qué parte no? En términos de producción, en términos de estética, en términos de ejecución, ¿qué tan real ha sido la intervención del teatro en el cine, en términos estéticos? Vamos a ver. Bien, amigos, pues el teatro sabemos que es básicamente lo mismo que el cine, pero sin cámaras. Sin cámaras, sin efectos especiales, bueno, depende, hay unos que sí son un poquito efectistas, pero sin grandes explosiones, sin gente volando, pantallas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el teatro ha logrado colarse en algunas series y en algunas películas. ¿Cómo es que está pintado? Muchas personas pensarán, ¿así es el teatro? ¿Así de veras es el teatro? O, no, sí, así es el teatro, yo lo he visto. Vamos a checar varias de estas películas, vamos a ver cómo es que el teatro tiene ahí una inmersión en la escena y cómo es que está pintado. Por ejemplo, veamos la película de Birdman. La película está famosa, protagonizada por Michael Keaton, que fue un hitazo y que nos muestra mucho de este ámbito teatral. ¿Es verdad todo lo que aparece ahí? Evidentemente no, porque hay muchos planos secuencias donde de repente hay músicos ahí tocando en medio de un pasillo. Eso muy extrañamente, a menos que estén ensayando para la siguiente escena o para el acto donde van a salir los músicos, muy difícilmente se va a ver en el teatro. Es más una propuesta teatralizada en cine del director. Pero bueno, hay muchas partes donde sí vemos ensayos, donde vemos cómo se está produciendo esta gran obra, ¿no? que aparece en la película y a lo largo de la película. Sí, hay muchas partes que sí pueden ser muy reales, ¿no? Vemos esta parte de los ensayos cuando no hay evidentemente nadie en el público, están solo los actores en escena y está el actor y director de la misma obra generando el trabajo con todos sus actores. Está viendo qué actor sí llama, qué actor queda, qué actor no, y podemos ver en esta escena donde está haciéndole una especie de casting al personaje que realiza Edward Norton, que es un actor muy bueno, famosísimo, de excelente reputación, y vemos casi como el casting lo lleva Edward Norton, más allá del director, que en este caso es Michael Keaton, y vemos como el que se lleva el casting es él. Sí pasan en el teatro, donde a veces un actor es demasiado confiado en su trabajo, en su reputación, y que se le sube a las barbas al director, ¿no? Y que se puede llevar el casting, aunque el que esté a prueba es él, pareciera que el que está a prueba es el director, ¿no? Y entonces tal es su seguridad que sí convence a la producción, al mismo director, de aceptarlo en su puesta en escena. Y en este tipo de escenas podemos ver eso que desarrolla el personaje de Edward Norton. Y es muy divertido, es muy interesante, porque eso nos habla mucho del perfil de carácter que tiene este personaje y de qué incidencia va a tener en la trama de lo que sería la película, pero primordialmente en la obra de teatro planteada dentro de la película, ¿no? Y vemos ahí la relación que tiene con el director y cómo el director está en mil y una cosas y lo único que él quiere es que salga bien su obra. Y pues vemos esta pequeña escena que es bastante real, bastante fidedigna, de un actor, como hay muchísimos, con un ego súper alto, con mucha confianza y que están respaldados por su trabajo y su trayectoria. Otro de los ejemplos que podríamos ver del teatro en el cine o la televisión es una serie que se llama El Método Kominsky. Es una serie protagonizada por Michael Douglas. Véanla, es muy interesante y nos plantea muchas cosas interesantes del teatro, cosas que solo los hacedores del teatro tal vez sabemos, ¿no?
y algunos que no la saben, pero bueno, ahí se pueden aleccionar otra vez. Si fueron a la escuela y no lo aprendieron, en esta serie lo pueden aprender también. Y es una comedia muy divertida que va de la vida de un gran maestro de teatro, un gran maestro de actuación que tuvo ahí su incursión en el cine y en el teatro local, pero que no pudo despegar a la fama, ¿no? Donde muchos quieren llegar por el dinero, por la fama, por el prestigio, etc. Pero él continúa haciendo su labor docente en actuación con su propia escuela. De eso va la serie. Y es muy interesante ver cómo en varias de las escenas lo podemos ver en su aula o en su salón, en su teatro, con todos sus alumnos haciendo estos ejercicios un poco locos, un poco irreales, que sí es muy, muy verídico que hacemos nosotros los actores en nuestra formación. Cosas de estarse ahí meneando, de sentir la energía del otro, etcétera, etcétera, que uno pensara, eso está exagerado, el teatro no es así, pero sí. Ese es un retrato muy fiel del teatro, del proceso de formación. También vemos varias escenas en esta serie donde están haciendo escenas improvisadas los actores, los estudiantes, y vemos también cómo el maestro, en este caso Michael Douglas, cómo va leccionándolos a través de esa escena, cómo los pone de ejemplo para dar varias cátedras muy importantes de lo que es la actuación en términos muy generales y específicamente hablando del teatro. Muchos de estos estudiantes dentro de la serie quieren hacer televisión, quieren estar en series, etcétera, etcétera, pero el perfil que maneja mucho la escuela, más allá de todo esto, es la formación de la actuación teatral. Y es muy, muy interesante ver estas perspectivas un poco poetizadas, que eso es muy bonito, cómo es que habla el maestro a sus estudiantes de lo que es la actuación y de cómo está intrínsecamente ligada a la vida. Y es una serie además divertidísima donde pasan 1001 peripecias que les recomiendo muchísimo. Tenemos por otro lado ahí no es teatro como tal, pero es danza, que es un arte escénica que se efectúa en la mayor parte de las veces en el teatro, que es El Cisne Negro, protagonizada por Natalie Portman. En esta podemos ver varias escenas de preparación, varias incluso escenas donde ya está en función la obra del Cisne Negro, y podemos ver el gran estrés al que está siendo llevada la actriz, o bueno, en este caso el personaje de Natalie Portman. Y eso es súper interesante porque empieza a enloquecer, empieza a tener visiones, empieza a tener alucinaciones. Y por ejemplo, ahí podemos ver que es algo un poquito exagerado, no es algo que pasa realmente en estos círculos teatrales, dancísticos. No quiere decir que no sean estresantes, no, pero llegar a tal punto es muy difícil que pase. Sí lo hay, la competencia, el egocentrismo, las ganas de ser protagónicos, los celos, las envidias, están y de sobra en este mundo, en este hermoso mundo del espectáculo. Sin embargo, llegar a ese punto donde se vuelve todo tan caótico, donde se vuelve un gran problema de salud física y mental como lo presenta la película, sí está un poquito exagerado a mi punto de vista. Sí sufrimos crisis, lloramos, reímos, nos preocupamos, nos salen cosas en el cuerpo por el estrés. Sí pasa eso, pero llegar al punto de enloquecer, creo que tiene que ver más con el punto de vista que quería tener el director en la película y de plasmar lo cruel que puede ser este círculo artístico, este círculo del espectáculo y la gran presión que hay en los intérpretes. Más bien por ahí se tiene que ir, pero eso tiene que ver directamente con el objetivo de la película, ¿no? No es así en la vida real, o no en la gran mayoría de veces. No pasa de corajes que hacemos y mentadas que nos damos entre los artistas o entre los colaboradores de un proyecto o de diversos proyectos que convergen en algún punto. No pasa de eso. Aquí ya casi se plantean cosas muchísimo más psicóticas que bueno, eso tiene que ver ya hacia dónde quiere llevar el director la película. Todo este conflicto emocional que tiene el personaje de Natalie Portman. Pero es difícil que eso pase en el círculo teatral.
¿no? Y en el círculo dancístico también es un poco lo mismo, pero está fuerte, un poquito exagerado, creo. Aquí Barry nos muestra cómo el teatro y las artes en general, pero específicamente el teatro, te puede cambiar la perspectiva, ¿no? Barry es un tipo que está comisionado, está contratado para cometer un asesinato, y por azares del destino lo confunden con un estudiante de la escuela de teatro donde iba a ir a asesinar. Y el chiste es que empieza a tomar clases por accidente, y esto le va cambiando la perspectiva al punto de que se rehúsa a asesinar más, ¿no? Esto es importante. Uno pensará, eso está exagerado, ¿no? Es más creíble lo del cisne negro, ¿no? No, sí pasa, sí sucede. Hay grandes cambios mientras te estás formando en una disciplina artística. Yo solo puedo hablar de teatro porque es en lo que me formé, pero supongo que en cualquier expresión artística hay cambios en la cosmogonía, en la perspectiva que tiene uno del mundo, ¿no? En este caso, en la actuación, es muy importante la reflexión hacia adentro. ¿Para qué? Para ir encontrando cosas, que es lo que tienes que sacar en escena. Y en el camino de esta reflexión te vas dando cuenta de muchas cosas que tal vez pensabas o creías que no tienen que ver mucho con tus ideales, que eran más una costumbre o porque alguien más te implantó una idea, ¿no? Y entonces uno se va dando cuenta de muchas cosas que no tienen que ver con uno mismo dentro de esta formación. Y es algo que plantea de forma cómica la serie, pero que sí sucede. Evidentemente aquí está planteado de una forma con un efecto esperado para la televisión o para los dispositivos móviles, el streaming, etcétera, etcétera. Pero de que pasa. Y es tan chistoso porque es cierto, literalmente sí hay muchos cambios de pensamiento, hay muchas cosas a las que te das cuenta que tienen en su inicio o tiene su origen ese cambio en un ejercicio de actuación, ¿no? Y es muy divertido esto, verlo ahí planteado. También vemos por otro lado, cuando Barry va llegando, vemos al maestro con los estudiantes haciendo escenas y que no le salen o que sí le salen, y entonces el maestro empieza a tocarles donde les duele, ¿no? Que no sirven para la actuación, que se deben dedicar a otra cosa, que están haciendo ahí en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y entonces el estudiante que está en el escenario haciendo su ejercicio, pues empieza a sentirlo, ¿no? Todo esto que se está diciendo de ellos de forma real. Y en ese momento el maestro les indica que con esa emoción vayan a hacer el ejercicio. Y eso pasa, eso sí, literal. Es tal cual, como si hubieran tomado una fotografía y lo hubieran pegado en la película. Eso pasa mucho en el teatro. Muchos tenemos que tener ese impulso de una emoción real que no tenga que ver con la escena, para después, cuando ya está generada esa emoción, podamos ir en la escena con ella. Y eso es una técnica o una táctica o un truco, o como quieran llamarle, muy real en las clases donde uno se forma. Es literal lo que pasa la gran mayoría de veces. Y tiene que ver con que cuando uno ya tiene una emoción es más fácil conducirla que generarla desde cero, ¿no? Pero precisamente en estas formaciones es donde vamos aprendiendo a cómo generar estas sensaciones y estas emociones. Y entonces en esta serie pasan estas escenas donde se están tomando las clases, que igual que en el método Kominsky, tienen que ver mucho con lo que es la actuación, con lo que es la formación teatral, con lo que nosotros pasamos años estudiando, años practicando para después traducirlo en un escenario. Y eso es súper, súper divertido. También es frustrante en la vida real, solo que en la serie se ve más divertido porque no le está pasando a uno. Pero si alguno de ustedes se anima a estudiar teatro o actuación o algo parecido, verán que se sufre mucho, porque es algo que a veces no puedes controlar o sientes que no puedes controlar, y entonces lo tienes que aprender a manejar, simple y sencillamente. Pero esta serie le da una muy buena foto de lo que es la formación teatral. Y por último, amigos de Elipsis 24,
una joyita que uno recuerda con mucho afecto, que es la película Noviembre. Noviembre de principios de los 2000, ya casi 20 años de esta película. Y a pesar de que está un poco viejita, trae muchas cosas muy interesantes que siguen vigentes en estos tiempos. Pero sobre todo si ustedes son estudiantes de actuación o de teatro, segurito la tuvieron que ver o la van a tener que ver, porque es las de cajón. En esta película Noviembre podemos ver a grandes rasgos un grupo de teatro de jóvenes estudiantes donde la academia no es suficiente para ellos y entonces tienen que salir a encontrar su propio arte, su propia teatralidad en espacios públicos, en plazas, en la calle, y a veces de formas un poquito intensas, por no decir radicales, ¿no? Vemos las vicisitudes por las que pasan, vemos cómo incluso van a la cárcel, la policía anda tras ellos, los corretea, etcétera, etcétera. Multitudes se abalanzan hacia ellos por otro tipo de factores, no les quiero dar spoilers, para que cuando la vean la disfruten, tanto como yo. Pero aquí podemos ver lo realmente interesante de esta película, y que es lo que te enamora de cierto aspecto cuando tú estás estudiando teatro, es la perspectiva que tiene el protagonista. El protagonista es el líder del grupo, es el que anima a todos a hacer todo este tipo de investigación o este tipo de expresiones teatrales en las vías públicas, que él dice, y literalmente lo dice, que quiere cambiar el mundo, con un par de groserías por ahí, pero que no diremos para no agraviar a nadie. Pero lo que él dice con toda la fe de su corazón es que quiere cambiar el mundo, que le gustaría cambiar el mundo, como con el teatro. Esto es súper enternecedor, es súper lindo, porque cuando uno empieza en estos pininos, cuando le empieza a revolucionar la cabeza con toda esta conciencia social, uno desea eso, paradójicamente, ¿no? Ahí uno pensará, no, eso sí es falso. ¿Qué estudiante quiere cambiar el mundo? ¿Qué artista quiere cambiar el mundo? En estos tiempos, yo pensaría que la gran mayoría de artistas o de personas que se quieren formar como artistas, que quieren ser artistas, sobre todo por la condición del arte en el mundo globalizado, lo hacen por mera convicción. Ojalá hubiera más políticos con la convicción que tienen los artistas de dedicarse al arte, ¿no? Ojalá hubiera más políticos con esa convicción de hacer política. Creo que sería un mundo muy distinto. Pero bueno, los artistas lo hacemos desde nuestra trinchera, que es el arte, que es el cambio de conciencias. Y eso es muy real. Hay muchos actores, muchos artistas en formación en las artes escénicas que ven esta película y se llevan el discurso. El discurso de la película, el discurso del protagonista, se lo llevan hasta las últimas consecuencias dentro de su quehacer chiquito, mediano, grande, que pueden hacer ellos como estudiantes, como aprendices de este oficio, de esta técnica, de este arte tan maravilloso que es el teatro o la actuación. Entonces, esta película es muy clave para el actor en formación, porque precisamente habla de actores en formación y del ímpetu que tienen por el teatro y por la actuación. Y es ahí donde uno puede empatizar, donde uno puede sentirse muy cercano al discurso de estos chicos locos que hacen teatro en España, en las calles. Y de ahí muchas veces a uno le salen las ganas de cambiar el mundo también, y con las groserías que dijo el protagonista, con esas ganas de querer cambiarlo con el teatro, con la actuación, esas ganas de comer, de devorarte el mundo. Esta película te ayuda a sentirlas, hasta casi te lo mete en la cabeza, pero no es que te metes esa idea, sino que tú ya la traes. Como artista en estos tiempos, yo creo que es una necesidad que tenemos todos de generar un cambio en mayor o menor escala. Y pues esta película lo que te hace es recordártelo
Y es muy real, sí pasa. Hay muchos grupos de teatro que hacen teatro en las calles, que hacen intervenciones, que hacen teatro invisible, que hacen teatro pobre. Hay muchas vertientes del teatro callejero que no tienen que ver necesariamente con el entretenimiento, sino con una reflexión. Y bueno, esta película te lo planta tal cual es, con ese ímpetu que de jóvenes todos tenemos y de que queremos hacer un cambio significativo. Y por eso es que esta película se quedó al final de este episodio, porque es una película que te mueve mucho como hacedor de teatro. Y pues es muy buena, vayan a ver. Noviembre se llama, es española, es del 2000, va a estar un poquito vieja la imagen, ustedes pensarán, pero es igual de entretenida, es igual de interesante y te muestra una perspectiva bastante fuerte de lo que un artista quiere hacer, de lo que un artista piensa. Muy real, es así, podría decir que es muy real, no está exagerada para nada. Habemos muchos artistas que estamos dispuestos a ir a la cárcel con tal de llevar teatro a las personas que lo necesitan o llevar un mensaje reflexivo, y pues somos capaces de todo para que nos escuchen, ¿no? Y eso es lo importante de esta película. Y bueno amigos, esto fue todo en este episodio de Elipsis 24. Recuerden, yo soy Marcos Ellis, actor y director de teatro, y pues fue un gusto, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, hablar del teatro, cómo es que aparece en el cine y la televisión, cuando paradójicamente son básicamente los hijos del teatro. El teatro es lo primigenio, el origen primario de todo esto, que desemboca gracias a la tecnología en estas series ante una cámara. Espero que lo hayan disfrutado, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y suscríbanse, denle like, todo eso. Nos vemos.